Entonces, sí, vamos a, en este caso, a recuperar la clase de la semana anterior. Ok, vamos a la segunda parte del movimiento indigenista en el país. ¿Ya? Nos cuenta el autor, ¿no? Que los antecedentes del indigenismo de Ciro Alegría y José María Arguedas se encuentran en una larga tradición que viene desde Manuel González Prada, quien ya en 1904 afirmaba que el indio se redimirá a merced a su esfuerzo propio, no por la humanización de sus opresores. En esa línea se ubica la narradora realista Florinda Mato de Turner, quien en Ave sin Nido de 1889 denuncia la opresión del indígena, aunque propone una solución moral y pedagógica. Así también Enrique López Albújar nos da una visión parcial del indígena en Cuentos Peruanos de 1920. Mariátegui, en sus 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana de 1928. A propósito, me imagino que ya estarán terminando sus ensayos, ¿no? Me imagino, ¿no? También, por ejemplo, Mariátegui de alguna manera retoma algunas tesis, algunas propuestas de González Prada y articula el problema del indígena con los conflictos socioeconómicos. Sin embargo, ni González Prada, ni Florinda Mato de Turner, ni Mariátegui conocen la intimidad del hombre andino. O sea, es más que todo como parte de una estructura social, ¿ok? Pero no de manera interior, ¿ok? No hay esa proposición en sus obras. El enfoque de los dos primeros es muy paternalista, y el de Mariátegui tiene algunas limitaciones, pues no conoce, por ejemplo, el quechua, y en la época en que vivió había pocas recopilaciones de literatura andina. Por el contrario, Ciro Alegría y José María Arguedas sí conocen la subjetividad y el pensamiento mítico del hombre andino. Es imprescindible que existan 3 zonas, señala que existen 3 zonas. La zona del sur andino, representada por José María Arguedas, ¿no? Que nació en 1911 y murió en 1969, cuyos personajes novelísticos más importantes en los ríos profundos saben el quechua. En la zona norte, cuyo mayor exponente es Ciro Alegría, ¿no? Que nació en 1909 y falleció en 1967, las novelas de este último están generalmente situadas en la zona de la Libertad. Y la zona del centro del Perú, que tiene como manifestación literaria la novelística de Manuel Escorza, ¿no? Que nació en 1928 y falleció en 1983, situada frecuentemente en Cerro de Pasco. Escorza escribió Redoble por Rancas, entre otras obras. Vamos a ver un poquito sobre Ciro Alegría. ¿Ya? Estudió en la Universidad de Trujillo y se afilió al partido aprista. Sufrió prisión durante algunos años y fue desterrado en Chile. En 1941 ganó el concurso latinoamericano de novela convocado por la editorial Farrar and Rinehart, con El mundo es ancho y ajeno. En 1960 fue incorporado como miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Sus novelas siguen traduciéndose en muchos idiomas. Entre su obra podemos separar, por ejemplo, la especie narrativa de la novela. ¿No? Tenemos a La serpiente de oro de 1935, Los perros hambrientos de 1939, El mundo es ancho y ajeno, perdón, de 1941, y Lázaro, ¿no? Que fue publicado de manera póstuma en 1973, pero es una novela inconclusa. En el caso del cuento tenemos Duelo de caballeros de 1960. ¿No? Su obra más reconocida es El mundo es ancho y ajeno, ¿no? El género es narrativo, la especie novela. El ámbito social, ¿no? Es la lucha entre terratenientes y campesinos por la posesión de la tierra. Perviven el feudalismo y la comunidad campesina en la sociedad peruana, ¿no? El argumento comienza, ¿no? Así. La comunidad de Rumi vive apacible y pacíficamente.
Su alcalde, Rosendo Maki, es un modelo de sabiduría y de prudencia. Poco a poco la comunidad se va convirtiendo en un torrente de complejos problemas sociales y étnicos. Álvaro Amenábar y Roldán Gamonal de la hacienda de Humay quieren quitarle sus tierras a los comuneros de Rumi y para lograr sus propósitos soborna autoridades, utiliza abogados inescrupulosos, ¿no? Siempre los que tienen mayor poder económico suelen en este caso adaptar a los agentes sociales según sus fines. Modalidad que aún sigue vigente con los actuales grupos económicos de poder. Hay cosas que aún todavía no terminan o no cambian, ¿no? Bueno. Rosendo Maki defiende a la comunidad, pero es encarcelado injustamente y muere en prisión. Benito Castro, deseoso de conocer otras comunidades y ciudades, sale de Rumi y comienza a caminar por otras haciendas y caseríos, donde aprende muchísimo. Al regresar a Rumi, se da cuenta de que las leyes siempre están al servicio de los poderosos, algo que siempre sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces es elegido alcalde de Rumi. Benito Castro arenga a los comuneros para defender sus tierras con las armas. Estos optan por rebelarse, pero al final son derrotados. La novela termina con la destrucción de la comunidad de Rumi y con la muerte de Benito Castro. Personajes: Rosendo Maki, el primer alcalde de la comunidad; Benito Castro, el último alcalde que incita a la rebelión; Demetrio Sumayacta, que es un joven flautista; el Fiero Vázquez, bandolero que ayuda a los campesinos; Nasha Suro, quien vaticina la muerte de la comunidad; Álvaro Amenábar, que es el gamonal de la hacienda de Humay; Bismarck Ruiz es abogado que se entrega al servicio del gamonal; Augusto Maki es hijo de Rosa. El autor nos regala un comentario respecto a la obra de Ciro Alegría, ¿no? El autor dice: valora en la comunidad campesina como un lugar de solidaridad, por oposición al impacto del feudalismo tradicional, representado por el gamonal Álvaro Amenábar. Para Alegría, la comunidad es la única realidad que puede hacer digna la vida del indio. En la novela se concibe que la comunidad es cualitativamente superior a otras estructuras institucionales. Al final de la novela evidencia que el narrador es consciente de que los hechos sociales preconizan una verdad objetiva: la aniquilación de la comunidad y del indígena. Así, Ciro Alegría realiza una denuncia de altas connotaciones políticas porque condena el sistema social que liquida las instrucciones más valiosas como la comunidad campesina. ¿Okay? Y en parte aún insisten que sigue vigente, ¿no? Ahora, el feudalismo en Europa, ya para que tengan una idea, el feudalismo en Europa fue hace siglos atrás, siglo XVI, XV. La obra de Ciro Alegría es en el siglo XX. O sea, hay una diferencia de 3 siglos, para que vean lo atrasados socialmente que estamos en Perú. Esta obra de Ciro Alegría es del siglo XX. El feudalismo en Europa fue hace siglos atrás. Y sin embargo, se mantenían estas estructuras feudales en el país. Esa es la denuncia de Ciro Alegría. Es, en este caso, el provecho de unos pocos que tienen un poder económico y político, ¿no? Que va en contra, en este caso, o somete a una comunidad que solo se tienen entre ellos. Por eso que durante la obra, en este caso, ¿por qué la comunidad se representa como un valor institucional primordial? Porque ellos mismos se atienden. No hay un Estado presente que pueda, en este caso, socorrerlos ante los abusos del gamonal. No hay policía, no. Solamente están entre ellos. Ellos se iban a salvar.
Y ese aniquilamiento, o sea, es figurativo, porque en este caso lo que Ciudad Alegría denuncia es eso, o sea, el gamonal solamente va a mantener la comunidad cuando le conviene, y cuando no, la destruye. Y es lo que sucede con las estructuras sociales actuales, ¿no? O sea, me sirven solamente para poder validar mis proyectos, por ejemplo, ¿no? Ahora que están tan en boga, o sea, se habla mucho de los proyectos mineros. Para la compañía, la comunidad solo le sirve cuando apoya su proyecto, pero cuando no, cuando está en contra, cuando denuncia, en este caso, contaminación, ¿no? La contaminación de, del medio ambiente, es en contra. Son asusadores, ¿no? En fin. Entonces, solamente son meros, te puede decir, hacen de comparsa en el medio ambiente. Si no existieran, sería mucho mejor para la empresa minera. Entonces, la denuncia de Ciudad Alegría hasta el momento, cambio más, cambio menos, aún se mantiene. ¿Ok? Vamos ahora, leamos un fragmento de, en este caso, El mundo es Sancho y Ángel. El sembrío seguía ondulando, maduro del sol crepuscular. Una espiga se parece a otra y el conjunto es hermoso. Un hombre se parece a otro y el conjunto también es hermoso. La historia de Rosendo Maki y sus hijos se parecía en cuanto a hombre, a la de todos y cada uno de los comuneros de Rumi. Pero los hombres tienen cabeza y corazón, pensaba Rosendo. Y de ahí las diferencias, en tanto que el trigal no vive sino por sus raíces. Abajo había, pues, un pueblo y él era su alcalde, y acaso llamaba desde porvenir un incierto destino, mañana, ayer. Las palabras estaban granadas de años y siglos. El anciano Chauvin contó un día algo que también le contaron. Antes todo era comunidad. No había haciendas por un lado y comunidades acorraladas por otro. Pero llegaron unos foráneos que anularon el régimen de comunidad y comenzaron a partir la tierra en pedazos y a apropiarse de sus pedazos. Los indios tenían que trabajar para los nuevos dueños. Entonces los pobres, porque así comenzó a haber pobres en este mundo, preguntaban, ¿qué de malo había en la comunidad? Nadie les contestaba o por toda respuesta les obligaban a trabajar hasta reventados. Los pocos indios cuya tierra no había sido acorralada aún, acordaron continuar su régimen de comunidad, porque el trabajo no debe ser para que nadie muera ni padezca, sino para el bienestar y la alegría. Ese era, pues, el origen de las comunidades, y por lo tanto el de la suya. El viejo Chauqui había dicho además, cada día, para pena del indio, hay menos comunidades. Yo he visto desaparecer a muchas arrebatadas por los gamonales. Se justifican con la ley y el derecho. La ley, el derecho. ¿Qué sabemos de eso? Cuando un asentado habla de derecho es que algo está torcido, y si existe ley, eso solo la sirve para fregarnos. Ojalá que a ninguno de los hacendados que hay por los linderos de Rumi se le ocurra sacar la ley. Comuneros, témanle más que a la peste. Chauqui era ya tierra y apenas recuerdo, pero sus dichos vivían en el tiempo. Si Rumi resistía y la ley le había propinado solamente unos cuantos ramalazos, otras comunidades vecinas desaparecieron. Cuando los comuneros caminaban por las alturas, los mayores solían confiar a los menores. Ahí, por esas laderas, señalaban un punto en la fragosa inmensidad de los Andes, estuvo la comunidad tal y ahora es la hacienda cual. Entonces blasfemaban un poco y amaban celosamente su tierra. Rosendo Maki no lograba explicarse claramente la ley. Se le antojaba una maniobra oscura y culpable.
Un día, sin saber por qué ni cómo, había salido la ley de contribución indígena, según la cual los indios, por el mero hecho de ser indios, tenían que pagar una suma anual. Ya la había suprimido un tal Castilla, junto con la esclavitud de unos pobres hombres de piel negra, a quienes nadie de Rumi había visto. Pero la sacaron otra vez después de la guerra. Los comuneros y colonos decían, ¿qué culpa tiene uno de ser indio? ¿Acaso no es hombre? Bien mirado, era un impuesto al hombre. En Rumi, el indio Pilco juraba como un condenado. Carajo, habrá que teñirse de blanco. Pero no hubo caso y todos tuvieron que pagar. Y otro día, sin saberse también por qué, cómo, la maldita ley desapareció. Unos dijeron en el pueblo que la suprimieron porque se había sublevado un tal Astuparia y un tal Uchupedro, indios los dos encabezando un gran gentío, y a los que hablaron así los metieron presos. ¿Quién sabía de veras? Pero no había faltado leyes. Saben mucho los gobiernos. Ahí estaban los impuestos a la sal, a la coca, a los fósforos, a la chicha, a la chancaca, que no significaban nada para los ricos y sí mucho para los pobres. Ahí estaban los estancos. La ley de servicio no se aplicaba por parejo. Un batallón en marcha era un batallón de indios en marcha. De cuando en cuando, a la cabeza de las columnas, en el caballo oficial y luciendo la relampagueante espada de mando, pasaban algunos hombres de la clase de los patrones. A eso les pagaban. Así era la ley. Rosendo Maki despreciaba la ley. ¿Cuál era la que favorecía al indio? La de instrucción primaria obligatoria no se cumplía. ¿Dónde estaba la escuela de la comunidad de Rumi? ¿Dónde estaba la de todas las haciendas vecinas? En el pueblo había una por fórmula. Vaya, no quería pensar en eso porque le quemaba la sangre. Aunque sí, debía pensar y hablaría de ellos en la primera oportunidad como objeto de continuar los trabajos. Maki fue autorizado por la comunidad para contratar un maestro y, después de muchas búsquedas, consiguió que aceptara hacerlo el hijo del escribano de la capital de la provincia por el sueldo de 30 soles mensuales. Él le dijo, hay necesidad de libros, pizarras, lápices y cuadernos. En las tiendas pudo comprar únicamente lápices muy caros. Preguntando y toqueteando se supo que el inspector de instrucción debía darles todos los útiles. Lo encontró en un día en una tienda, tomando copas. Vuelve tal día, le dijo con desgano. Volvió Maki el día señalado y el funcionario, después de oír su rara petición, arqueando las cejas, le informó que no tenía material por el momento. Había que pedirlo a Lima, siendo probable que llegara el próximo año. El alcalde fue donde el hijo del escribano a comunicarse. Y él dijo, así que era en serio lo de la escuela. Yo creí que bromeaba. No voy a lidiar con indicios de cabeza cerrada por menos de 50 soles. Maki quedó en contestarle, pues ya había informado de que cobraba 30 soles. Pasó el tiempo. El material ofrecido no llegó el año próximo. El inspector de instrucción afirmó recién entonces que había que presentar una solicitud escrita, consignando el número de niños escolares y otras cosas. También dijo con igual retardo que la comunidad debía construir una casa especial. No le vengan con recodos en el camino. El empecinado alcalde asintió en todo. Contó los niños, que resultaron ser más de 100, y después acudió donde un tinterillo para que le escribiera la solicitud. La obtuvo mediante 5 soles y por fin fue elevada. O sea, en este fragmento, por ejemplo, lo que estamos viendo, lo que podemos apreciar es, en este caso, la ausencia de Estado. ¿Ok? O sea, ¿por qué en este caso? O sea, aquí vemos que el gobierno, igual, no solamente en ese tiempo, sino hasta el momento, hasta las fechas,
¿no? Solamente gobiernan las ciudades, las capitales. Pero ¿qué pasa con las comunidades más alejadas de las ciudades? No hay gobierno, no hay Estado. Eso, por ejemplo, era una visión de la época, ¿no? En donde había una ley que les favorecía, ¿no? En cuanto a que los niños de la comunidad debían recibir educación. Pero como ustedes pueden ver, ¿no? Había un funcionario mediocre, ¿no? Que retrasaba en este caso las funciones, o en todo caso las obligaciones que debía cumplir. Y así había, o sea, y así en ese caso, estas comunidades alejadas, ¿no? No pueden sentir en este caso los derechos que a ellos también les corresponden. Por ejemplo, si nos preguntamos actualmente si esas comunidades pueden acceder, por ejemplo, a un hospital o una posta siquiera bien equipada que pueda tratar casos de primeros auxilios, veremos que las posibilidades que son remotísimas. Hace poco hubo un reportaje, una radio, ¿no? Que, por ejemplo, una comunidad en el Amazonas que estaba muy ubicada adentro de la selva amazónica, no tenía servicios básicos. Y para, por ejemplo, poder coordinar la llegada de servicios, o sea, ¿no? Que se pudieran trabajar para esos servicios básicos, ¿no? Con el gobierno regional de la zona que, o sea, ni siquiera de Lima, de la zona, tenían que viajar 3 días y les decían, bueno, pues, no hay. O lo hicieron y lo hicieron mal y tenían que volver nuevamente a hacer un reclamo y era toda una trama burocrática. Entonces, lo que denuncia en este caso Ciro Alegría con su obra El mundo es ancho y ajeno, hasta el momento pues aún todavía sigue vigente y va a seguir vigente. Entonces, no nos extraña el por qué en este caso hay dos visiones de Perú. Una visión de las ciudades y una visión, en este caso, de comunidades, de gente que se dedica a la agricultura, de gente de comunidades amazónicas, que ven ese Perú de otro modo, un Perú más bien ajeno, un Perú insuficiente para poderles brindar, en este caso, servicios básicos, al menos. Ya ni siquiera hablamos de servicios básicos, entonces no extraña esas dos miradas y el por qué en este caso eso se ha reflejado, ¿no? Últimamente en las elecciones. Bueno, entonces vamos a ver un poquito más del mundo sacho y ajeno. Ya un buen análisis, ¿sí? Está bien. Un poquito más de análisis con respecto a la obra. ¿Ya? Vamos a ver un video que nos va a dar un poquito más de énfasis ya sobre el mundo es ancho y ajeno. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, en el día de hoy vamos a hacer lo que es un resumen y análisis de el libro El mundo es ancho y ajeno. Pues bueno, básicamente esto relata lo que son los problemas que se vivieron en el siglo pasado en Perú, en donde grandes terratenientes pues intentaban quitarle la tienda, las tierras a las culturas aborígenes y como si fuera esto poco, querían esclavizarlos. Entonces esta es básicamente la historia que narra El mundo es ancho y ajeno, en donde un hombre quiere adueñarse de los terrenos de una cultura indígena y pues también quiere esclavizarlos, pero pues obviamente los indígenas se resisten y básicamente durante toda la narración va a hablar de esto, así que bueno, comencemos con el resumen. La comunidad Rumi es gobernada sabiamente por el alcalde Rosendo Maqui y los pobladores no pretenden cambiar de alcalde por mucho tiempo. Maqui debe luchar contra el hacendado Álvaro Amebar, que quiere arrebatarle su pueblo con triquiñuelas legales.
Los comuneros de Rumí son analfabetos e ignorados por los gobiernos, por lo que su lucha contra Amenábar es infructuosa. Contratan los servicios del abogado Bismar Ruiz, pero él no se interesaba por su caso, sino que le sacaba todo el dinero que podía para sus borracheras y para engreír a su amante. Poco antes del juicio en el que se decidiera la propiedad de la hacienda de Rumí, suceden 3 hechos que dejan desamparados a los comuneros. Primero, un mercachifle que se hace llamar el Mágico Contreras aparece en el pueblo y anota los nombres de todos los que poseen escopetas con la excusa de que quiere comprar una. Pero a los pocos días llegan guardias y con lista en mano les arrebatan las escopetas y dejan a los comuneros desarmados e indefensos ante cualquier ataque. Segundo, Bismar Ruiz se deja sobornar por Álvaro Amenábar y abandona la defensa de los comuneros. Tercero, el testigo para el juicio, Jacinto Prieto, es llevado a prisión en la víspera del juicio acusado de intento de asesinato en contra del Zurdo, individuo contratado por Álvaro Amenábar para entrampar a Jacinto Prieto. Entonces, los comuneros deben decidir si quedarse en la comunidad, pues Álvaro Amenábar les había comunicado que les permitía quedarse en su pueblo si ellos trabajaban para él. Lo que en realidad quería no era tierras, sino esclavos. O él les daba la opción de que buscaran un nuevo lugar. En la asamblea deciden escapar y morir de hambre antes que morir de esclavos. Así que preparan sus casas para irse a un nuevo lugar. El único lugar que les quedaba era la Puna. Y aunque el clima era muy duro, se arriesgaron a mudarse e iniciar una nueva comunidad. Ahora en Yanañahui. Rumí le pertenecía ya a Amenábar. El día del desalojo, Amenábar queda ofuscado al ver que los indios no le rogaron que les permitiera quedarse, sino que se iban sin prestarle atención. Eso lo humilló hasta hacerlo estallar en ira. Un comunero arroja una piedra desde un cerro y mata a Roque Iñiguez. Álvaro Amenábar contesta sacando una ametralladora y disparando a todo lo que se mueva. Por suerte, los comuneros estaban ya lejos. La vida en Yanañahui era muy dura. Una noche hubo tormenta y varios animales murieron y otros escaparon. En la búsqueda de un toro, Rosendo Maquí llega a los establos de Álvaro Amenábar y es llevado a prisión acusado de robo. En la cárcel lo encierran en la misma celda con Fiero Vázquez, un bandolero que era amigo de la comunidad. El Fiero tenía un plan preparado para escapar, pero Rosendo no quiso participar de él por miedo a que tomen represalias contra la comunidad. Cuando el Fiero escapa, los guardias le piden explicaciones a Rosendo y como él responde que estuvo durmiendo y no sabe nada de la fuga, lo golpean con las culatas de sus fusiles hasta asesinarlo. El nuevo alcalde de la comunidad será Clemente Yucú hasta que regresa de Lima Benito Castro, hijo adoptivo de Rosendo Maquí, que no sabía del final de Rumí y de su padre. Benito Castro será alcalde después de Clemente Yacú y Yanañahui, con su nuevo gobernante. Prospera rápidamente y los niños se acostumbran a ella, pues no tienen el amargo recuerdo del desalojo. Así que los adultos están tranquilos, pues saben que las nuevas generaciones tienen un lugar donde vivir. Sin embargo, la sombra del tirano Álvaro Amenábar vuelve a aparecer para arrebatarle su nuevo pueblo. Los comuneros deciden huir nuevamente, tal como lo hicieron en los tiempos de Rosendo Maquí, pero Benito Castro es terminante y pide que luchen para defenderse. Los comuneros dicen que no es necesario derramar sangre, que huyan, que el mundo es ancho. Benito Castro le responde que sí, que el mundo es ancho, pero ajeno. Y lo mismo nos quitarán el nuevo lugar a donde vayamos hasta que defendamos lo que nos pertenece. Llega el día del desalojo. Los comuneros se han armado y Amenábar llega con sus guardias y su ametralladora.
Caen comuneros en la balacera, caen guardias también, hasta que Amenábar manda a instalar la ametralladora. Por desgracia, la novela tiene un final triste. Las balas de la ametralladora cobran las vidas de los comuneros que mueren heroicamente en la defensa de su pueblo. Bueno, amigos de YouTube, eso ha sido todo por el día de hoy. Este ha sido el resumen de este libro. Recuerden darle like a este video y pues no olviden compartirlo con sus amigos que quizás también lo estén necesitando. Y pues bueno, si desean se pueden suscribir a este canal, que nosotros periódicamente mantenemos subiendo resúmenes de todo tipo de libros, reseñas y todas estas cosas. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y pues bueno, espero y que haya sido de gran ayuda para ustedes y de su agrado. Que tengan todos un buen día. Bien, ¿no? Entonces, el autor, el expositor en este caso, nos habló un buen resumen sobre la obra El mundo de Sancho y Ángel, ¿no? Y sobre todo la importancia de esta obra es la denuncia, ¿no? Es esa, el podernos topar con una realidad que nos es cercana, pero a nosotros nos parece más bien algo más lejano, ¿no? Y sobre todo, o sea, nos da la sensación de ausencia, ¿no? Como decía, de una de las instituciones más importantes en toda sociedad, que es el Estado. Entonces, en ese caso, para recordar, debemos siempre recordar que el indigenismo se movió de alguna manera en tres zonas, ¿no? La zona del sur andino, que está representado por José María Rieras, ¿no? Cuya obra más importante son los ríos profundos. La zona del norte, en donde el mayor exponente es Ciro Alegría, sus obras generalmente están situadas en el Departamento de la Libertad, y la zona del centro, que tiene como manifestación literaria más importante al escritor Manuel Escorza, ¿no? Situada normalmente en Cerro de Pasco, ¿no? Escorza escribió Redoble por Rancas, perdón. ¿Ya? Entonces, en el caso de la novela de Ciro Alegría, la voy a recordar en la novela, escribió Serpiente de Oro, de 1935, Los Perros Hambrientos, de 1939, El Mundo de Sancho y Ajeno, de 1941, y Lázaro, ¿no? Que es una novela inconclusa. En el caso del cuento, ya tenemos El Duelo de Caballeros. Bien, chicos, entonces así terminamos con la sesión 66. En 5 minutos regresamos para la siguiente sesión.